Excelente tarde, espero que se encuentren muy bien. Demos inicio a nuestra sesión. Eso me agrada escuchar. Miss, ¿Mande usted? la clase pasada no entré porque mi celular se apagó porque ya no alcanza la pila ya hasta ahorita. Y me comentó mi compañera que hicieron equipos, pero que no me pudieron agregar y que me comunicara con usted. Y en el grupo que tenemos pregunté si tenían el número o correo de usted, pero nunca me contestaron. Ah, que los compañeros que no te quisieron dar mi correo electrónico. ¿Y no entraste a Edmodo? ¿A la plataforma que estamos Sí entré en utilizando? la semana, sí entré para ver la tarea que había dejado, bueno, las actividades. ¿Y entonces por qué no me mandaste mensajito por la plataforma? Es que no lo sé usar muy bien. Ok, y tampoco la exploraste, Es ¿verdad? que se me traba mucho el teléfono. Okidoki. Hola, Miss. Buen día, buen día. Ah, tarde, ya estamos Miss, perdón. iniciando la tarde. Miss, buenas tardes. Hay un problema con que no tenga mi cámara encendida. Esta Es tarde, que no Miss. sé qué pasa con mi computadora y no funciona la cámara. La tengo encendida, pero no se proyecta la imagen. Pues así como problema en realidad, no tanto, pero si pasan lista y está tu cámara apagada, te van a poner falta. Ah, ok. Ok, buena tarde a los que me fueron saludando. Y vamos a asignar los equipos bueno, si están presentes las compañeras que faltaban, pues si no me equivoco, faltaban dos, acorde a lo que me comentaban. Entonces vamos a checar en qué equipo. Ok, el equipo 1 es el que está integrado por Ariadna Soto, el equipo 2 es el de Ana Karen y el equipo 3 es el de Angélica Serrano. ¿Sale, vale? Entonces, para decirles en cuál sería Samantha, estarías en el de Ana Karen, por favor, para que te comuniques con Ana Karen y ya ella te dice quiénes son los demás integrantes. Gracias, Miss. A ti. ¿Y faltaba alguien más? ¿Está presente la otra compañera o compañero que faltaba? Solo maestra, hola. Perdón. Soy yo, Remedios. Ok, Remedios, vamos a ver. Tú estarías en... Ok, pues sí. En el equipo 3 con Angélica Serrano. Ok, maestra, gracias. A ti. Ok, chicas, les solicité a sus compañeras que por favor les comentaran, que se comunicaran conmigo en la semana, dado que ahorita en el tiempo de la clase, si ya se dieron cuenta en la plataforma, ya está habilitado el espacio para que suban el resumen de su exposición, ¿ok? Cosa que ya ustedes tenían conocimiento porque la semana pasada les comenté. Por eso quería que se comunicaran conmigo en el trayecto de la semana para que contactaran al equipo y se pusieran de acuerdo con el equipo en la integración de la información, porque pues ahorita apenas se van a integrar, entonces no sé cómo vaya a quedar su participación con el equipo. Ahora, ojo,
comprendo la parte tecnológica, la parte laboral, personal, actividades, etcétera. Todo eso me queda completamente clarísimo. ¿Y qué creen? Todos estamos en la misma situación. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros y compromiso de cada uno de nosotros cumplir debidamente con las situaciones. Y si en el equipo no me comentaron los datos de la profesora, pues entonces me comunico a la escuela, a la coordinación, para que por favor me hagan llegar algún dato de la profesora, el correo electrónico, que es lo más viable, que les proporcionen mío, para que me contacten. Y aún más, que usen la plataforma que tenemos para estar en contacto, porque para eso es la plataforma. Entonces, si se nos atora la parte tecnológica y demás, pues que se nos desatore. Que se nos desatore, y no precisamente por el nombre de la asignación, que se nos desatore porque la especialidad en la que se encuentran y la normalidad que estamos viviendo, que ya no es nueva normalidad, ya es la normalidad que ya estamos viviendo, que ya nos toca vivir. O lo asumimos y tomamos las herramientas que nos toca tomar para poder desempeñar correctamente bien nuestras funciones ya sea como alumnos, nuestras funciones como maestros, también porque ustedes se están preparando de alguna u otra manera, si es que así en su momento lo deciden, para estar de este lado del RIN. Entonces, o se aplican o se aplican, chicos, porque podemos ser condescendientes, sí, podemos hacernos hasta de la vista gorda a veces, porque también podemos irnos a la parte seria, como debe de ser, porque ustedes son universitarios y son adultos. Entonces nos vamos a la parte seria de que cumplan con las cosas. Ojo, no es regaño, no me estoy enojando ni mucho menos, simplemente me causa variedad este tipo de situaciones, específicamente con ustedes. ¿En qué aspecto? En que son adultos. Así. Ya todas las otras características que se nos vayan sumando o calificativos que se nos vayan sumando, pues qué padre. Habrá positivos, negativos y neutrales. Pero son adultos y así creo y quiero trabajar para que tengan los resultados que cada uno de ustedes quiere y necesita. ¿Sale, vale? Para su real formación académica. Así que, por favor, pónganse esas pilas. ¿Sale, vale? Y bueno, vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado en pausa la sesión anterior, que habíamos hablado acerca de la comunicación en general. ¿Qué es la comunicación? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Cuáles son los factores que la integran? O estos niveles y las dimensiones de la comunicación, que justamente ahí, si no me equivoco, fue donde le colocamos pausa por el tiempo de la sesión. Y bueno, ahorita es donde vamos a retomar. ¿Sale, vale? Entonces, ayúdenme a recordar, por favor, ¿qué es la comunicación? Es el proceso de transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor, Miss. Gracias, es correctísimo. Es este proceso e intercambio de información que vamos a tener entre emisor y receptor, tomando en cuenta también los otros elementos que integran nuestro proceso de comunicación. Y entonces, en este caso, nosotros que estamos en la clase, somos ahorita solamente somos seres humanos, somos alumno-profesor,
Entonces, haciendo esta puntualización es el intercambio de información entre dos o más personas, que somos nosotros. También puntualizábamos la parte en que este intercambio de información va a ser a través de también con los animales o con las plantas. ¿Por qué? Porque son seres vivos, pero específicamente en nuestro caso es entre dos o más personas. Estos elementos que componen nuestro proceso de comunicación son ¿cuáles? ¿Cuáles son los elementos que componen nuestro proceso de comunicación? Son el emisor, el receptor, el mensaje, canal y El código, falta uno. Sí, bien. Y el código. Síganle. el signo, Eso, ¿qué Ruido, más? Eso, retroalimentación, contexto. eso. ¿Qué más me quieren decir? Porque los siento que como que quieren decir más. canal de comunicación, Ese ya lo dijeron. El canal ya lo dijeron. El contexto, Ya lo dijeron. la retroalimentación del feedback, Ya lo dijeron. el código, Ruido, Ya, mensaje, código. ya. Ya completaron. Ya completaron todo nuestro proceso de comunicación. Ahora, es importante que tomemos en cuenta que lo básico para el proceso de comunicación es que tengamos un emisor, un mensaje y un receptor. Y alrededor de todo este proceso, que viene es un proceso cíclico, porque siempre lo que procuramos y necesitamos es que exista una retroalimentación para que justamente se logre este proceso. Entonces es importante que tomemos en cuenta justamente esa parte, ¿ok? Que tiene que haber o procuramos que exista una respuesta. ¿De qué manera vamos a recibir esta respuesta? De la manera que sea viable o posible para nuestro interlocutor. Nuestro interlocutor entonces va a ser esta persona que es nuestro receptor, que está decodificando la información, es decir, lo que yo les estoy transmitiendo o lo que leyeron del texto de complemento de la clase es justamente esta información que nos va a ayudar para interpretarla, para decodificarla como receptor, cuando nos toca hacer receptores y relacionarla o vincularla con lo que nosotros ya conocemos, con nuestros conocimientos previos para que tenga una lógica y para que lo podamos aplicar en nuestro cotidiano, en nuestro modo de vida natural, toda esta información y la podemos retransmitir también. De esta manera, cuando logramos justamente esta retroalimentación o esta retransmisión de la información, entonces lo que hacemos es lograr una interacción. ¿Ok? Es procurar y lograr esta interacción que podemos nosotros manejar con cualquier otra persona, de cualquier otra manera. Ojo, que yo ahorita esté interactuando con ustedes a raíz de Zoom, por ejemplo, no quiere decir que la información que yo les esté transmitiendo a ustedes no la puedan ustedes compartir a través de otro canal. La pueden compartir a través de una imagen en WhatsApp tal vez, o un resumen en un correo electrónico, o una foto, etcétera. ¿Ok? Puede haber otras maneras de decodificar la información que nosotros estamos generando o que nosotros estamos realizando gracias a la información que se nos provee. Entonces, esto nos ayuda y nos lleva a que podamos lograr justamente esta interacción. Cuando hablamos de una interacción en el aula, debemos de tener un contexto determinado. Ahorita estamos en un aula, digamos, a distancia, ¿ok? Y entonces, esta comunicación, mientras la internet y la parte tecnológica colabore con nosotros, la comunicación es eficaz. ¿Por qué? Porque yo les estoy transmitiendo toda esta información
y ustedes de alguna manera la están escuchando, la están digiriendo y están encontrando el sentido lógico o el sentido práctico de cada una de las cosas que yo les estoy platicando por el momento. Esto nos lleva entonces a que podamos tener como punto prácticamente medular, como lo dice uno de los varios autores que nos apoyan para los conceptos de la comunicación, de la educación y de la comunicación educativa, que es Niklas Luhmann, dice que todo lo que es comunicación es sociedad. Entonces, por eso interactuamos, porque la comunicación llega donde hay varios seres humanos, de alguna u otra manera, porque hay muchos tipos de comunicación. Pero tomemos los más conocidísimos, que es la parte verbal, lo que estoy generando yo en este momento, también la parte visual, lo que ustedes están generando en este momento al verme, que me muevo o no me muevo, si hago gestos, etcétera. Y entonces todo esto se convierte en todo este sistema de signos y símbolos que a ustedes les generan un significado sumado con toda la información que les estoy compartiendo. Porque al final del día, lo que también hacemos uso en el momento de ejercer la comunicación como seres humanos es nuestro raciocinio. Y este raciocinio justamente es lo que nos permite interactuar en sociedad, nos permite hacer uso de todos nuestros sistemas comunicativos y entonces también nos permite hacer uso de esta codificación y decodificación de toda la información que se nos comparta o que se nos, pues sí, que se nos dé a conocer de una u otra manera. ¿Vale? ¿Vale? Y esto definitivamente lo necesitamos sumar con un poquito, una cosa breve, porque si nos vamos desde el inicio, bueno, sí vamos a ver un poquito del inicio, pero si nos vamos todo el recorrido, no nos alcanza el bloque. Pero vamos a hablar, o bueno, les voy a compartir, mejor dicho, un video sobre una muy breve historia de la comunicación. ¿Sale, vale? Denme 2 segunditos para que me deje abrir el video y se los comparto. Ya está en proceso. Si no se escucha o algo, por favor me avisa para solucionar. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de dejar huellas. Pero no todo el mundo tiene una historia que contar, ni sabe cómo hacerlo. Siempre ha habido quien encontraba el soporte y quien sabía estructurar el discurso y plasmarlo de manera efectiva. Llevar tu soporte a un público amplio
sirve de nada si no tienes un buen contenido. Crear un relato siempre ha necesitado especialistas. Ahora todo es diferente. Hay gadgets, soportes, comunidades, redes sociales y formas de interacción para todos los gustos. Nuestra forma de comunicarnos ha cambiado para siempre. ¿Todo ha cambiado? Puede que no todo. Sea lo que se dedique tu empresa, necesita contenido para establecer una conversación con su público objetivo. En Factoría Prisma nos dedicamos a la comunicación interna y corporativa, al marketing de contenidos y la estrategia y gestión en social media. Lo mismo. Ok, chicos, ahí ya viene el comercial de la empresa. ¿Qué encontramos en este proceso histórico de la comunicación? Pues primero que los de la época que será prehispánica, pues primero iniciaron con pinturas, ¿no? Ok, las pinturas rupestres, bien. De ahí se surgió lo que es, pues me imagino que escribían como en piedras. Uh-huh. Es correctísimo. Primero fue en las Bien, cuevas. Después la imprenta, después de la imprenta, lo que ya será como que la escritura, ¿no? Bueno, la escritura, después de la imprenta, pues ya surgen lo que son los telégrafos, los teléfonos, de los teléfonos, pues ya las computadoras, y así, conforme va pasando el tiempo, van surgiendo nuevos medios de comunicación hasta llegar ahorita como a los medios ya inalámbricos y portátiles, ¿no? Como son las redes sociales. Es correcto. Compañeros, ¿qué más captaron? Pues sí, cómo va avanzando todo lo que es la comunicación, ¿no? Se buscan y como decía Anita, pues desde las pinturas rupestres, desde cuando a lo mejor no hablaban, pero se expresaban por medio de gestos o de sonrisas o de así algún tipo de expresión corporal para poderse comunicar. Es correcto. Adelante, adelante. El lenguaje va a través de la mímica también, ¿no? De los sonidos. Okay. Es correcto. Y sí, como dicen las chicas, fue evolucionando poco a poco, de tal manera que fueron plasmando lo que ellos sentían en tanto en las piedras como en cualquier elemento que fuera dejando huella de los antepasados. En este caso, pues yo también lo observo que era también desde la prehistoria. Es correctísimo. Si lo tomamos desde lo muy basiquísimo, la historia de la comunicación humana es este larguísimo intento y esta larguísima necesidad del ser humano por manifestarse con las otras especies o con los otros seres humanos. Generalmente en una homologación es con las otras especies de la misma vertiente. ¿Para qué? Para tener la respuesta. ¿En qué sentido? Bien mencionaron. Primero podemos comenzar acerca de la comunicación no verbal, que eran los gestos, la mímica, lo primero que tenemos, ¿no? Para saber posteriormente que también tenemos sonidos a través de nuestra voz y que esos sonidos, aparte de que los podemos replicar, los podemos captar. Y estos sonidos generaron entonces que fonéticamente fuéramos estructurando nuestra voz a través de ¿qué? De nuestro aparato fonético, ¿no? Que son nuestros pulmones, garganta, boca, dientes, lengua, oídos, también nariz, etcétera. ¿Sale? Para que entonces
esto que ya naturalmente tenemos en cuanto a la parte de los gestos, la mímica, la voz, se sumara con la evolución misma del hombre. Y paso uno para esta suma de la evolución del hombre es la escritura, que bien comentaron que estaban los pictogramas o los signos y símbolos que se hacían ya sea en las cuevas o en piedra o en madera también, que fueron los primeros materiales donde nos empezábamos a expresar. También tomamos en cuenta que una vez que ya veíamos todos estos signos y símbolos plasmados en algún material, que también los materiales fueron evolucionando y fueron volviéndose más prácticos para nuestras necesidades de comunicación, también entonces creamos ahora nuestro alfabeto. Y este alfabeto, si bien para nosotros, acorde a los legados culturales que nos han ido brindando, pues es el alfabeto fenicio, que es el alfabeto arábigo, el que nosotros utilizamos. Sabemos que otras culturas u otros idiomas tienen otro tipo de alfabeto, pero el de nosotros es el arábigo que nos fueron pues aportando los fenicios en sus diferentes hibridaciones culturales. Y esto nos lleva, por supuesto, a que gracias a esta evolución cultural y a este desarrollo industrial se generara la imprenta. Y la imprenta es este primer medio de comunicación que tenemos a través de los hermanos Gutermann en aquello del siglo XV, aproximadamente, gracias a esta revolución industrial, donde se generan estos aparatos donde se hacía el plasmado o la presión de la hoja con la tinta y las letras. ¿Para qué? Para hacerlo de una manera más eficiente y masiva. Al final del día, para eso eso comenzó a ser la imprenta, para que las reproducciones o los textos fuesen masivos y se pudieran generar tanto los libros como los periódicos. Y bueno, esa fue el primer acercamiento hacia los medios de comunicación, pero no nos quedamos nada más en la parte impresa. También queríamos que nuestros simbolitos que poníamos en la madera o en las cuevas tuvieran más vida, tuvieran movimiento y además se sumaran con lo que nosotros escuchábamos. Entonces ahí tenemos la radio, que también es el otro medio de comunicación de los iniciales, y a su vez tenemos el teléfono, el telégrafo, la televisión, que bien, si también estos medios de comunicación se fueron creando en el proceso de estos siglos, digo, a partir del 15, paulatinamente fuimos evolucionando como sociedades y también en nuestras necesidades comunicativas de telégrafo, teléfono, radio, televisión, y las diferentes guerras e intenciones y necesidades comunicativas como estrategia de guerra, porque así iniciaron los medios de comunicación como herramientas estratégicas para la guerra, pero también nos dimos cuenta que eran medios de intercambio de información o medios de información o de entretenimiento. ¿Por qué? Porque el telégrafo como tal fue de información. Bueno, su base inicial. Posteriormente ya obviamente podíamos a través del telégrafo, los que todavía nos tocó mandar alguna cartita o algún mensaje en el telégrafo, ya era también en situaciones en ámbito personal. Después el teléfono, bueno, ya nos ayudaba a todavía ser más eficiente aquello de los tiempos y bueno, más directo también, ¿no? Para tener la interacción con la otra persona en una distancia bastante amplia, ¿no? Luego la radio nos ayudó en su momento a darnos información acerca de situaciones que pasaban en otros lugares, en otros estados, en otros países, con los grupos sociales en conflicto, que fue
parte importante para que se le diera auge a la radio y bueno, en su momento la televisión, que no inició definitivamente con los aparatos superdigitales y evolucionados que ya tenemos en la actualidad, inició con una cajita negra que tú te asomabas a la cajita negra tal cual, como si fuera un hoyito en la pared, te asomabas a la cajita negra y ahí era como de bulbos, de hecho las primeras televisiones, y tenían este mecanismo, sí electrónico, pero era un mecanismo para ver solo unos segundos. De hecho hacían filas las personas para poder asomarse a la cajita de entretenimiento. Ese es el significado de la televisión en cuanto a su función. Es la caja de entretenimiento donde se veían un poquito de imágenes en movimiento y listo. Y paulatinamente esto también evolucionó y acorde a lo que ya sabemos que en cuanto a los órdenes sociales de los poderes adquisitivos y demás, las personas que tenían un poder adquisitivo adecuado o conveniente, podían adquirir una televisión para tenerla en casa, o si no, eran las televisiones que estaban en los aparadores de las grandes tiendas de muebles y ahí se apreciaba toda la programación, o solo había un horario específico de programación, hace muchos ayeres obviamente, específico de programación donde pasaba el noticiero o pasaba la hora del programa de revista y todos estaban ahí muy atentos. Paulatinamente este medio de comunicación, por supuesto, bueno, todos estos, mejor dicho, todos estos medios de comunicación se volvieron más eficientes, más económicos, más accesibles. Y aquí le sumamos entonces también la Internet, que también fue una herramienta de guerra valiosísima para la Segunda Guerra Mundial. Y entonces se dieron cuenta que no nada más funcionaba para estrategias de guerra, sino que funcionaba también para situaciones empresariales, para economizar la información y para hacernos de mucho más información. Y esto se suma, por supuesto, con toda la tecnología computacional para poder lograr que la Internet estuviera en las empresas y después darnos cuenta que podía estar en nuestros domicilios a través de las computadoras de escritorio para empezar. Paulatinamente todo esto fue evolucionando a la par de la tecnología y entonces ahí también se suma la evolución de los aparatos telefónicos móviles, a los cuales nosotros ya conocemos con todo integrado en la actualidad, ¿no? Que ya sabemos que, digo, aunque ahorita los modelos de los teléfonos a mí me parecen prácticamente todos iguales, pero la realidad es que ya tienen todos los elementos que puede tener una computadora de escritorio o móvil, pero tienen todos los elementos ya nuestros teléfonos móviles. Tal es el caso que varios de ustedes, por supuesto, están haciendo uso de nuestro teléfono para poder tomar la clase. Y entonces ahí es donde surge justamente esta parte de la tecnología de la información. Y chicos, perdónenme, me está marcando la maestra Brenda. Le debo contestar, espérenme. Uy, se cortó. No sé, porque no es mi alumna. No sé por qué no es mi alumna, no sé ni de qué hablas. Está bien. Órale. Bye, a ti. Bye. Gracias, chicos, disculpen. Y eso nos lleva a este recorrido súper rápido de los medios de comunicación. Evidentemente, si hablamos justamente de esta línea del tiempo por cada siglo, y de hecho desde antes de Cristo, porque bueno, toda esta configuración cognitiva del ser humano en cuanto a la estructuración de los pictogramas o de la lengua
verbal, de los gestos, etcétera, todo es desde antes de Cristo. Pero hicimos un súper recorrido rapidísimo con todo lo que nosotros conocemos para que pudiéramos llegar a nuestra actualidad y aún más a nuestras aulas, donde podemos tomar en cuenta los elementos de la comunicación en la educación. ¿Sale, vale? Y entonces en este punto es donde nosotros necesitamos sumarlo a estos elementos que nos marcan que debemos de tomar en cuenta. Obviamente ustedes ya con la información que investigaron un poquito o mucho para su exposición ya se dieron cuenta que hay más elementos. Digo, esto es como lo que nos va introduciendo y nos va sumando. Y como les decía la sesión pasada, todo esto es completamente práctico. ¿Ok? Si nos damos cuenta, cada uno de estos elementos o cada una de las cosas de las que les estoy hablando son cosas que ya conocemos, cosas que utilizamos o que estamos aprendiendo a utilizar según sea el caso y acorde a nuestras necesidades también, porque hay muchas cosas que podemos ignorar comunicativamente hablando, pero si nuestra necesidad nos lo permite o nos lo dicta, hay que saber utilizarlo o hay que aprender justamente a utilizarlo y aquí es donde está inmersa justamente la comunicación educativa. Entonces, vamos a hablar de estos elementos tomándolos en cuenta como parte de este proceso de la comunicación en el ser humano en general, pero que va muy de la mano, muy, muy vinculado hacia la comunicación educativa, que es lo que nos ocupa el día de hoy y en esta asignatura, en este bloque al menos. ¿Sale, vale? Entonces, vamos viendo cada uno de los elementos. Ojo, yo les voy explicando, les recomiendo que más allá de tomar nota y demás, procuren tomar, no me encanta la idea, yo no soy de esa, de esa idea de que le saquen foto, le saquen captura, porque a veces ya después no lo toman en cuenta esa información, porque la tienen guardada y dicen, ya lo tengo, no pasa nada. Ya tengo lo que necesito de información y después ya no lo leen, ya no hacen su apunte, ya no tienen dudas, ya no preguntan. Ese es el punto que dije. Toda esta información la hagamos de nosotros, que la hagamos conocimiento y que preguntemos si hay dudas. Pero como es bastante, no una cosa exageradísima, pero bastante. Entonces les recomiendo, si pueden ir tomando nota o tienen la habilidad de tomar nota rápidamente, háganlo. Si no, les recomiendo que vayan tomando captura de las imágenes que yo les voy compartiendo para que en su momento ustedes lo digieran personalmente y me hagan favor de expresarme sus dudas, si es el caso. ¿Sale, vale? Entonces, continúa. Y pregunto, ¿por qué me dicen que quedan 2 minutos de Zoom? Bueno, 1 minuto de Zoom. ¿Por qué la duda o observación? Nos vamos a volver a conectar. Sí, pero bueno, lo comentaba para que si querían nos conectáramos más rápido, desconectarnos y conectarnos para que no se le cortara la comunicación como tal. No, finalmente vamos a continuar. No hay Ok. no hay problema, compañeros. Ustedes fluyan. Entonces, hablemos pues de estos elementos en cuanto a las fuentes de información. ¿Sale, vale? Nuestra fuente de información es nuestro paso número 1 para poder lograr la comunicación. ¿A qué me refiero? Ejemplo, cuando yo voy a dar un tema de clase y este tema de clase a lo mejor ya lo conozco, pero necesito autor. Continuamos.
continuamos. Entonces, si yo necesito generar, complementar la información que yo tengo de mi tema a exponer, por ejemplo, busco una fuente. ¿Cuál fuente? Puede ser un libro, puede ser una revista, puede ser un video, puede ser un documental, puede ser un libro electrónico también, ¿por qué no? Al primer libro que hacía referencia era un libro en físico como tal, pero todo origen de la información como tal es mi fuente de información. ¿De acuerdo? Por eso cuando, por ejemplo, hacemos una investigación, nos dicen y colocas tus referencias de consulta o tus fuentes de consulta. ¿Por qué? Porque es de donde nosotros originamos o tenemos como primera mano la información y de ahí ya la tomamos para poder lograr, digerirla y convertirla en más información todavía. ¿Sale, vale? Y entonces, esto nos lleva a que nosotros podamos lograr, voy a avanzar, chicos. Esto nos lleva a que nosotros podamos lograr más acerca de este proceso. ¿Por qué? Porque vamos a lograr un mensaje, espérenme, que me fue muy rápido esto. Un mensaje didáctico, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de la parte didáctica? Es vincularlo justamente con el ámbito educativo. Recordemos que la didáctica es el arte de enseñar y si lo sumamos con los elementos de la comunicación y generamos un mensaje didáctico, entonces podemos decir que todo lo que nosotros enseñamos es casi como una fábula, porque nos va a quedar una moraleja, nos va a quedar una enseñanza de todo lo que nosotros estamos transmitiendo. Justamente ese es uno de los objetivos esenciales de un mensaje didáctico, que nosotros logremos en el aula, ya sea alumno, profesor o invitados a nuestro hábitat áulico, en cualquier presentación en la que nosotros tengamos el aula, podamos lograr justamente que generemos un conocimiento, signifiquemos un conocimiento con todo lo que nosotros estamos transmitiendo. ¿A través de qué? De la enseñanza, ¿ok? Para lograr este aprendizaje. Y definitivamente todo va a tener una intención particular. ¿Por qué? Porque todo tema, todo contenido, cada una de las actividades, cada una de las secciones de la clase tiene una intención que la caracteriza. ¿Vale? ¿Vale? Y esto nos lleva a que podamos tomar en cuenta a las personas que pueden captar toda esta información. Y entonces, estas personas que captan toda esta información dentro de nuestra comunicación educativa son los alumnos o, en su caso, le podemos llamar, voy a cambiarle, chicos, destinatarios. ¿Sale, vale? Y entonces definitivamente son, puedo decir, ustedes son estos destinatarios, puedo decir yo soy la destinataria, en cuanto yo les toque a ustedes exponer, a mí me va a tocar ser un poco alumna para prestar atención y para poder digerir toda la información que podemos compartir. Y entonces al final del día el punto del destinatario es que sea parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr decodificar e interpretar toda esta información y tener una familiaridad en el contexto y saber realmente cuál es el papel que nos toca desempeñar dependiendo de dónde nos encontremos dentro de nuestro proceso de comunicación. Lo que les estoy comentando lo podemos ver esquematizado de una manera más sencilla. Para las personas que se nos hace más fácil, tal vez, si se nos hace más fácil leerlo, aquí está la parte relativamente teórica, pero si se nos hace más fácil como verlo un poquito más compacto en un esquemita, entonces lo podemos ver en esta interpretación de estos elementos en cuanto a cómo procesamos nuestra información.
ustedes como destinatarios tienen el objetivo de intervenir en el proceso comunicativo y en el proceso de enseñanza como adquisitores de información y como adquisitores del conocimiento. ¿Para qué? Para que tengan o cumplan con sus características socioculturales. ¿En qué sentido? Ahorita ustedes se están especializando en pedagogía y gracias a ello ustedes están adquiriendo conocimientos acerca de la pedagogía, acerca de ese perfil en particular, y eso genera en determinado momento un estatus, o sea, un perfil determinado. Y eso nos genera también un bagaje cultural, un bagaje de conocimientos. Paulatinamente ustedes en cada uno de los bloques, o con cada una de las asignaturas, en cada cuatrimestre, ustedes están complementando todos estos conocimientos para que exista una relación entre su especialidad y ustedes, para que la conviertan en algo profesionalizado un poco más adelante. ¿Ok? Y esto definitivamente va dirigido acorde al proceso de comunicación que empleamos dentro de nuestro quehacer educativo. ¿Por qué? Porque vamos a generar esta interacción que comentábamos desde un inicio, logrando diversos mensajes desde diferentes canales o diferentes naturalezas de mensajes y poder lograr también que existan diferentes registros de toda esta información. ¿Por qué? Porque podemos tener un registro formal, un registro informal, un registro casual, un registro provocado, un registro intencional, ¿ok? Entonces, cada uno de ellos nos permite interactuar con las personas con las que nosotros nos encontremos en los niveles donde nosotros nos encontremos. Y eso nos ayuda a lograr justamente a que nuestras fuentes de información y nuestros elementos de la comunicación dentro del ámbito educativo cumplan las funciones que deben de desempeñar y cumplan el objetivo también que deben desempeñar en el lugar donde nos toque. Ojo, recordamos, todo es cíclico. Llega el momento cuando ustedes tienen dudas de algo, ustedes se convierten en emisores y yo en receptor. Entonces ahí cambiamos los roles y esto es constante. Absolutamente todo el tiempo generamos este intercambio de información o este flujo de información según sea el caso. Pero definitivamente todo esto depende muchísimo de dónde nos encontremos, cómo nos encontremos, qué herramientas tengamos, etcétera. Y todo esto va de la mano con lo que se le nombra contexto, ¿ok? Si no me equivoco, también lo mencionamos un poco la sesión pasada. Nuestro contexto, voy a avanzar, chicos, es este lugar físico, generalmente, es nuestro lugar físico donde se desarrolla nuestro intercambio de comunicación o nuestro proceso de comunicación. Y definitivamente este contexto nos permite que el flujo de información tenga el objetivo esperado o no tenga el objetivo esperado. Ejemplo, si yo estoy en la calle dándoles la clase, puede ser que tenga mucha interferencia, por ejemplo, ¿no? O hace un momento que estaba el perrito del vecino un poco activo, tal vez ustedes lo escuchaban, o nada más lo escuchaba yo porque lo tengo aquí cerca, pero esos son elementos que forman parte del contexto en el que ahorita nos encontramos a distancia, pero no sé, tal vez en el caso de la escuela, ubicando donde se encuentra físicamente, si pasa un camión o hay ruido de la otra aula, etcétera, son elementos del contexto donde nos encontramos para poder desempeñar correctamente o no nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que tomar en cuenta también que a veces, ojo, son detalles en cuanto a excepciones y detalles especiales que se unen en esta parte. Las especialidades y las herramientas que se solicitan para las especialidades en cuanto al contexto también es importante. Ejemplo, me parece que ustedes la usan en alguna materia, pero bastante más adelante. Pero en el caso de los psicólogos, por ejemplo, que usan la cámara de Gesell. ¿Sí la conocen?
¿Conocen el aula o la cámara de Gesell? Pues la hemos escuchado, bueno, yo la he escuchado, pero Ya te suena por lo menos. bueno. Ahí vamos, ya le suena. ¿No han escuchado la cámara de Gesell? Sí la han visto, todos la conocemos. ¿Dónde la conocemos más? Pues en las series o las películas policíacas. ¿Por qué? Porque la habitación de doble, que tiene una doble sección y tiene un cristal que es pues sí, es un espejo de doble cara y de un lado no nos ven y del otro lado sí nos ven. Esa es la cámara de Gesell. De un lado está, pues sí, por eso les digo que los psicólogos está el psicólogo con el paciente y del otro lado pueden estar los familiares del paciente, pueden estar otros colaboradores psicólogos para determinar cuáles son las necesidades del paciente y colaborar con la terapia. Y ustedes las llegan a usar porque para educación especial a veces se utiliza. Por eso la ocupan a veces en algunas prácticas, pero más adelante. Espero que ya cuando les toque usarlas ya estemos en la escuela. ¿Sale, vale? ¿Ya ubicaron cuáles son? Sí. Sí, Miss. Perfectamente. Ya es que las conocíamos, yo creo que de vista, pero de nombre no. Bueno, al menos yo no. Exactamente, todos las conocemos, les digo, aunque sean las películas o en la tele, las vemos porque las ocupan para las cosas policíacas, pero se llama cámara de Gesell y bueno, se hizo para ese tipo de situaciones, tanto la parte policíaca, por supuesto, pero también para las terapias para hacer el análisis de la conducta humana en general. Entonces, definitivamente nosotros también en nuestra especialidad de educación hacemos un poco de eso, ¿no? También un poco del análisis de la conducta humana, pero hacia el perfil cognitivo, que es lo que a nosotros nos toca. ¿Sale, vale? Entonces, hasta aquí con la información que llevamos. ¿Alguna duda? No, Miss. ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora vamos con los niveles de comunicación. Los niveles de comunicación en general los podemos encontrar con diferentes fuentes en diferentes fuentes de consulta, con diferentes elementos o diferentes clasificaciones, ¿ok? Dependiendo de los autores, pero en general se engloban en estos que les voy a presentar, que van a ser 5, ¿de acuerdo? Ahorita les presento 3 y en la siguiente diapositiva les presento los 2 faltantes, que son el masivo y el organizacional, los que nos faltan. Ahorita les presento el interpersonal, intrapersonal y el grupal. Estos niveles de comunicación refieren hacia la cantidad de personas que estamos inmersos en el proceso de comunicación. Es decir, no siempre estamos interactuando con la misma cantidad de personas. Es más, no siempre estamos interactuando con otras personas. Estamos interactuando con nosotros mismos. Entonces, partamos de ahí. ¿Sale, vale? Entonces, el intrapersonal es el que tenemos con nosotros mismos, que es justamente que nos quedó en medio. ¿Ok? Si quieren, vamos a acomodarlo para que nos quede como por niveles de cantidad de personas. Vamos a ponerlo primero. Ahí está. Listo. Ahora sí. El intrapersonal es la comunicación que tenemos nosotros mismos. Todo el tiempo estamos en comunicación con nosotros mismos. Y algunos de ustedes me van a decir, ay, ahora sí la maestra, ¿qué onda con sus ideas? No, corazones. Pensamos todo el tiempo, pensamos todo el día. Nuestros pensamientos es justamente esa comunicación que ejercemos con nosotros mismos. A veces, nos encante o no nos encante reconocerlo, platicamos con nosotros mismos, justamente esa plática que tenemos con nosotros mismos de, oh, tengo hambre, ay, tengo sed, ay, ahora
que termine la clase, voy a ver qué hay en el refri para la comida, aunque no tengan hambre, ¿no? Pero ya están pensando en lo que sigue, o ya están pensando en lo que les faltó, o ay, que no se me olvide la tarea de la otra materia y la anotan. Ahorita. Todo eso que está sucediendo en su mente es definitivamente esta comunicación intrapersonal que tenemos. De hecho, hasta cuando estamos dormidos, justamente se genera esta comunicación intrapersonal porque nuestros sueños son parte de esta comunicación intrapersonal. Ahora bien, sería lo que comúnmente nosotros conocemos como el soliloquio, que decimos es que me voy a echar un soliloquio con ahorita. En un rato. Ándele, los soliloquios que nos aventamos. O cuando estamos cantando, que estamos solitos y que estamos cantando y que decimos, no, hoy sí canté bien bonito. Nos echamos porras. O si no, nos decimos, ay, qué bueno que estaba yo solo, ¿no? Justamente esos soliloquios que nos aventamos son nuestra comunicación intrapersonal, justamente. Ahora, la comunicación interpersonal, ojo, en esta comunicación tenemos que tener nuestros 5 sentidos bien alerta, ¿ok? Bien despiertos estos 5 sentidos. Entonces, cognitivamente o neuronalmente, nuestro cerebro nos permite captar racionalmente la reacción hasta de 3 personas más, además de nosotros. ¿Ok? Podemos estar interactuando con 1, 2 y hasta 3 personas más que estén dentro de nuestro entorno visual maximísimo hasta 180 grados, que es esta parte para adelante. Habitualmente se contemplan más o menos unos 90 grados, tomando 45 y 45, pero ya poniéndonos muy vivos, todavía alcanzamos un poco con nuestros 5 sentidos bien alerta a captar hasta los 180 grados, no más. La realidad es que no nos da hasta más. Sí tenemos sensibilidad, pero no captamos el 100% de las cosas ya más para acá. Sabemos que puede haber otras personas atrás de nosotros, que hay sonido y cosas, puede ser. Pero en el momento que le damos atención, que nuestro cerebro le damos la orden de que brinde atención a lo que sucede atrás, aunque visualmente no lo estemos atendiendo, perdemos atención de lo que sucede aquí adelante. Es por eso que refiere a que tengamos nuestros sentidos alerta con este rango. ¿Sale, vale? Y ahí es donde se da esta comunicación interpersonal. Es una comunicación más directa o más atenta con este rango de personas. ¿Ok? Y si nos damos cuenta, ya en la comunicación grupal, que en este caso seríamos nosotros, sería un salón, un grupo de clases. ¿Por qué? Porque son más de 3 personas, más de 4 personas. Nuestros sentidos sí están alerta dentro de lo posible, dentro de lo que nos permita la comunicación interpersonal, o cuando estamos dando clase en el aula como tal y los alumnos están atentos en movimiento y lo que sea, pero en general están atentos, podemos lograr este flujo de comunicación. ¿Dónde más se puede llegar a dar este tipo de comunicación grupal? En los deportes. ¿Ok? En los deportes, cuando son los grupos de los equipos de fútbol, de básquetbol, etcétera, sí se puede llegar a dar este tipo de comunicación grupal. La comunicación grupal se contempla hasta, y eso ya son grupos grandes porque pues así nos ponen a veces o nos ponían, ahorita sinceramente creo que los grupos van a ser más pequeños dadas las reglas que vamos a seguir de ahora en adelante, pero se contempla hasta 60 personas, ¿ok? Desde 4 hasta 60 personas, una comunicación grupal. Ahora, cuando nos vamos más allá todavía y hacemos uso de los bellos medios de comunicación, entonces ya podemos hacer uso de los otros niveles de comunicación. En cuanto a estos niveles de comunicación, ¿hay alguna duda? No, Miss. ¿Todo bien? No, Ok. Miss, todo bien. Gracias. Entonces, avanzamos. Cuando hablamos de la comunicación masiva, definitivamente necesitamos un medio de comunicación. Definitivamente. ¿Por qué? Porque ya son grupos muy grandes de personas. Ejemplo, los conciertos, las obras de teatro.
¿ok? Eso ya es comunicación masiva. El teatro, aunque digan que no traen un micrófono o no hay bocinas, la acústica del lugar nos permite justamente lograr esta parte en cuanto a la comunicación o en cuanto a esta fonética. Aquí nos dan el ejemplo del informe de gobierno. El informe de gobierno es masivo definitivamente y aparte se transmite a través de los medios de comunicación para que además de que le llegue a todas las personas que en su momento están presentes en tiempo actual, pero también en tiempo real, pueda a través de los medios de comunicación llegar a otros lugares mucho más lejanos, es más, a los otros países al mismo tiempo, ¿ok? Entonces ahí es ya un número de personas incontable, al menos de que los rating de los medios de comunicación nos digan más o menos cuántas personas fueron los radioescuchos, televidentes que estuvieron en su momento atentos a esa información. Y el nivel de comunicación organizacional o comunicación organizacional, los mensajes organizacionales, son para una empresa determinada, para un grupo grande de personas dentro de esa empresa, haciendo uso de cualquier medio de comunicación que ustedes gusten utilizar, desde un aviso en un memorándum o en un anuncio pegado en uno de los frisos o periódicos murales que hay en las empresas, hasta las pantallas, que ya hay mucha pantalla dinámica con avisos, o los correos electrónicos, que ya muchas empresas así lo trabajan. La mayoría de los empleados en sus diferentes rangos tienen sus correos institucionales y a través de los correos institucionales se les hace llegar la información o a través de la plataforma de las mismas instituciones que tienen, pero ojo, plataforma interna, porque las mismas instituciones tienen dos plataformas, una y es dentro del mismo software, digámoslo así. Esta plataforma funciona para el público y funciona para los empleados. La parte de esta parte organizacional a la que yo refiero es hacia los empleados, ¿de acuerdísimo? Y bueno, definitivamente puede ser para una cantidad pequeña de empleados, muy dirigida esta información, digamos nada más para los jefes, o bien en su caso para una cantidad enorme de empleados, digamos Coca-Cola. Ya sabemos que Coca-Cola está por todas partes, o Bimbo también, que anda por todas partes. Si necesitan enviar desde la matriz un mensaje a todos sus empleados, pueden hacerlo nada más haciéndole clic con un correo electrónico, y aún más ahora con las adecuaciones tecnológicas que tenemos en cuanto a las redes sociales para transmitir esta información. Se traduce en automático, se cambia de idioma en automático, por si tenemos también alguna sucursal en Japón o en Arabia, en automático. Yo lo escribo en español, muy, muy correcto, muy cómodo, y ya. Para Arabia, para Japón, ahí nada más lo programo, le doy clic y ya. A ellos les llega en árabe y en japonés, y acá me sigue llegando su respuesta también, me llega a mí en español. ¿De acuerdísimo? Entonces, así funciona esto, así funcionan estos niveles de comunicación y también tienen estas características. En cuanto a la parte organizacional, también tenemos que ver la parte de las jerarquías. ¿Por qué? Porque, bueno, existen diferentes niveles en cuanto a los jefes y los empleados. Entonces, puede ser, cuando es directamente del jefe al empleado, es una comunicación vertical, ¿sale? Cuando es entre los mismos empleados del mismo nivel, es una comunicación horizontal. También puede existir una comunicación transversal. ¿En qué sentido? En que todos podemos interactuar con todos al mismo tiempo, ¿ok? Se puede dar en momentos o se puede dar en un momento real en conjunto. ¿Sale, vale? ¿Dudas de estos niveles? No. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, avanzamos con las dimensiones de la comunicación. Para efectos de la comunicación educativa, vamos a tomar en cuenta estas tres dimensiones de la comunicación. Y esto es bien interesante tomar en cuenta estas tres dimensiones de la comunicación, porque es parte bien esencial
también de nuestro idioma, porque así también transmitimos las ideas en cualquier forma de comunicación, ya sea en dibujos, ya sea escrito o ya sea verbal. Y entonces, bueno, también fonético. Y entonces me voy a permitir avanzar con cada uno de ellos. Y si nos damos cuenta en la imagen, nos podemos ir del chiquito, grande y el enorme, que es la parte pragmática o la praxis de todo de toda esta dimensión comunicativa, nos obliga a que en el momento que nosotros estamos practicando nuestra comunicación educativa, en cualquiera de los ámbitos donde nos encontremos o niveles donde nos encontremos, estamos obligados a hacer un uso correcto o tener el conocimiento de la parte semántica y la parte sintáctica. ¿A qué nos referimos? A que la pragmática como tal, y aquí me permito irme de afuera hacia adentro, la pragmática como tal es el uso general de toda nuestra disciplina comunicativa, ya es la práctica de la comunicación. Ejemplo, ustedes preparan su clase, preparan su tema para exposición, ¿cierto? Y entonces hacen todo este proceso de investigación, de comunicación, preparan sus diapositivas, video, actividades, lo que sea necesario. Todo esto ya lo tenemos listísimo. Y entonces, en el momento que ustedes hacen su exposición, ya están haciendo justamente esta práctica. ¿Sale, vale? Ahora bien, esta práctica es donde nosotros nos adaptamos a la información porque utilizamos un lenguaje que tenga que ver con la información que nosotros tenemos. Nos adaptamos al contexto porque ahorita estamos utilizando estos recursos. Nos adaptamos a las personas con las que estamos interactuando. No es el mismo lenguaje que utilizamos ahorita entre nosotros que utilizamos tal vez con nuestros abuelos o que utilizamos con niños, etcétera. ¿Sale? Todo depende acorde a las circunstancias y a las herramientas, pero es todo este ejercicio comunicativo que nosotros generamos. Ahora, dentro de este ejercicio comunicativo, cuando nosotros estamos preparando nuestra clase, haciendo uso de toda esta investigación del tema, vamos a hacer uso de la semántica. ¿Cómo funciona la parte semántica? Le vamos a dar un significado a las cosas, ¿ok? Es decir, voy a tomar toda la información y en el momento que yo la estoy codificando, que yo la estoy entendiendo, la estoy digiriendo para mí, la estoy significando, entonces voy a lograr plasmarla en una diapositiva, plasmarla en un resumen, plasmarla en lo que yo les puedo explicar. Le estoy dando un significado. Esa es la semántica. Pero antes de darle este significado, yo ordené mis ideas. Y este ordenamiento de ideas, estos elementos en orden, me permiten darle esta función sintáctica, que al final del día es utilizar nuestro lenguaje con la estructura que normalmente nos enseñan. Aunque nosotros captemos la información en una manera mezclada, si la conocemos, por ejemplo, nuestro idioma, si yo les hablo mezclado, van a captar las palabras aleatoriamente. Van a saber lo que significan las palabras, pero van a entender que así no es el orden correcto de las palabras. Ejemplo, niña juega en la parque. ¿Tiene el orden adecuado? No. ¿Entendieron cada una de las palabras o les pareció en otro idioma? Se entendió cada una de las palabras, pero no tenía un orden. Es correcto. Y entonces es ahí donde nosotros aplicamos este ejercicio sintáctico. ¿Ok? Si yo les digo, la niña juega en el parque, cambia completamente la situación. Entonces, justamente esas son nuestras dimensiones de la comunicación, donde nosotros podemos organizar toda la información que nosotros investigamos, la codificamos, decidimos cómo ordenamos toda esta información, decidimos cuál es la que sí nos funciona, cuál es la que no vamos a utilizar, cómo la vamos a utilizar, cómo la relacionamos o la alimentamos con imágenes o con videos, tal vez.
para efectos de la parte educativa o de una exposición de clase. Lo podemos adaptar a cualquier situación o contexto. Ya que tengo yo todo listo, ya que tengo todo listo aquí, bueno, verbalmente porque ya sé qué voy a decir, y aquí, por supuesto, entonces ya puedo ejercer esta dimensión comunicativa. ¿De acuerdo? Así es como funciona y lo ejercemos todo el tiempo. No vamos por la vida diciendo, ay, ando muy bien de mi semántica, pero lo ejercemos. ¿Sale, vale? ¿Dudas de las dimensiones comunicativas? No, Miss. No, Miss. Muy bien, entonces, ahora sí, con esto concluimos nuestra unidad 2 en cuanto a la comunicación. Ahora vamos a ver un acercamiento hacia la comunicación educativa. Y este acercamiento hacia la comunicación educativa es necesario que lo tomemos en cuenta a raíz de ¿qué? A raíz de los modelos, teorías de la comunicación que se vinculan a la educación. Por supuesto, que tomemos en cuenta estas dimensiones, pero sumadas a la parte práctica, es decir, la parte didáctica, la parte escolar, la parte social, la parte política, la parte cultural, que son todos estos elementos que también conforman nuestro acto comunicativo, porque al final del día también cada uno de estos elementos que les estoy comentando se convierten en fuentes de información. Súper importante, porque por ejemplo, si no existiera un ámbito político, social o cultural, ¿ustedes creen que tendríamos estas asignaturas de educación cívica y ética o historia? No. Ahí está. Entonces son elementos súper necesarios para nuestra comunicación educativa, son nuestras fuentes de información para que logremos todo esto que conforma también nuestra comunicación educativa. ¿De acuerdísimo? Entonces, de esta manera, vamos a avanzar. Ahí está. Con la relación entre la comunicación y la educación. ¿Cómo relacionan ustedes, digo, más allá de lo que podamos leer, cómo han relacionado ustedes la comunicación con la educación antes de comenzar la materia? Y ahora ya conociendo el concepto de comunicación, partiendo por ahí, porque es lo que básicamente tenían de la sesión pasada a hoy, antes de que les hiciera esta pregunta, ¿cómo lo han relacionado? Cuéntenme. Pues porque ya anteriormente pues habíamos visto esos conceptos, ¿no? Y pues ya como que ya los conocíamos. Ok, ya eran conocimientos previos, ya eran pues definiciones de alguna manera conocidas. Ok, bien. ¿De qué otra manera lo relacionaban o qué otra relación encuentran o vínculo encuentran entre la comunicación y la educación? Pues que a través de la comunicación nosotros como docentes o pedagogos vamos a poder esta comunicación, esta relación entre alumno docente para que los niños puedan aprender y nosotros podamos enseñar precisamente lo que es de acuerdo a cómo nos vamos a comunicar. Ok, entonces va a ser esta herramienta o este elemento que nosotros vamos a poder desarrollar dentro de nuestro proceso de, pues sí, de enseñanza-aprendizaje en nuestro ámbito educativo o contexto educativo. ¿Cuál? Donde nos toque interactuar con nuestros alumnos. ¿Ok? Entonces, en este justo sentido, es necesario que aterricemos en una generalidad o lo más general que nosotros podamos esta relación entre comunicación y educación, rescatando entonces que la educación es el acto de enseñar, ¿ok? Es el hecho de generar nuevos conocimientos en los alumnos, en las otras personas. Entonces, aquí como tal, como lo vemos en la información que nos comparte la diapositiva, pues nos dice que nos podemos comunicar con una sola persona o con varias personas frente a frente, pero también podemos hacer uso de diferentes
elementos comunicativos que nos van a permitir tener en común información. Al final del día, la comunicación como tal, en el estricto sentido de la palabra o en el sentido popular o vago de la palabra, significa poner en común. ¿Qué vamos a poner en común? Pues vamos a poner en común información. Como estamos dentro del ámbito educativo, entonces es importante que tomemos en cuenta justamente estos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Voy a avanzar. Hay que tomar en cuenta que estos dos conceptos tienen agentes, tienen personas que están inmersos en este proceso. Y es donde se da esta relación, se da este intercambio de información particular, porque tampoco vamos a intercambiar cualquier cosa. A veces chismoseamos poquito, pero el objetivo de la comunicación educativa o de la relación entre comunicación e información es justamente darle esta formalidad de intercambio informacional entre docente y alumno. ¿De acuerdo? Entonces, podemos aterrizar que ese es nuestra intercambio de información, o nuestra relación, perdónenme, nuestra relación entre educación y comunicación. ¿De acuerdísimo? Ahora bien, aquí hacemos una pequeña pausa. Ustedes hagan ahí abajito en su apunte si tienen, si no tienen apunte porque nada más están capturando, ahí en su libreta, colóquenle comunicación educativa y cada uno de ustedes hágase su concepto de comunicación educativa ahorita. A ver qué hemos, con la información que tenemos hasta ahorita, ¿qué aterrizamos de comunicación educativa? Continuamos.
Muy bien, tomemos a 3 personas que nos regalen su concepto de comunicación educativa. A ver cómo vamos. A ver cómo vamos integrando toda esta información. Bueno, yo le puse así, es aquella que va a permitir cómo debemos interactuar entre alumnos, docentes y al mismo tiempo tal vez con la comunidad, teniendo como finalidad un tema en el cual podamos tener ese intercambio de ideas, contribuyendo a un desarrollo ya sea de la persona o de la comunidad escolar. Mira, integraste conceptos de los agentes educativos, me agrada. Bien, ok. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Quién se anima? Yo escribí que es la interacción entre el docente y alumno para transmitir enseñanza y de ese modo adquirir conocimientos. Ok. Adelante, adelante. Es el proceso, ¿sí? Sí. Es el proceso mediante el cual el docente transmite información al educando a través de mensajes que el alumno decodificará. Ok, bien. Bien, bien, bien. Digo, ¿mande usted? Yo escribí que es el intercambio de información, comunicar conocimientos a los alumnos para un aprendizaje, conjunto de información que se les transmite. Ok, me parece correcto. Yo. Lo que me agradó, sí, compañero, voy. Lo que me agradó es que fueron incluyendo elementos del proceso educativo, me gusta. Compañero, te escuchamos, disculpa. Yo puse que es aquella que transmite un conocimiento por medio de diversos métodos de educación, ya sea física, hablada o en algunos casos hasta escrita. Nos sirve para transmitir un conocimiento de algún tema en específico o de un acontecimiento en la comunidad escolar. Ok. ¿Dijiste algo de métodos o modelos? Sí. Oh, vean cómo paulatinamente van integrando elementos que ya conocían, que son parte de nuestro quehacer educativo, y también otros elementos que se han ido sumando en esta construcción de lo que están conociendo para conceptualizar de una mejor manera la comunicación. Si lo vemos en un sentido real y amplio, el verdadero concepto de comunicación educativa lo vamos a encontrar al final del bloque, la verdad, porque necesitamos todavía conocer todos estos elementos que lo componen, tanto de la parte comunicativa como de la parte educativa. Entonces, debemos de tomar en cuenta este punto esencial, que es parte de la comunicación humana, es un tipo de comunicación humana. ¿Para qué? Para lograr objetivos en nuestro ámbito cognitivo, en nuestra educación, para lograr dentro de nuestras diferentes perspectivas, en este caso constructivista, que es la que nos marcan o en la que en teoría debemos de estar muy, muy desarrollados, en esta parte constructivista nosotros podamos lograr lo que la educación y la misma comunicación nos van marcando. Ojo, ya no estamos en un punto conductual solamente, estamos en un punto constructivista. ¿Por qué? Porque necesitamos justamente tener más elementos que nos ayuden a integrar nuestro proceso educativo. Y estos más elementos que nos ayudan a integrar nuestro proceso educativo, nosotros los llamamos modelos, los llamamos teorías, los llamamos medios de comunicación también, ¿por qué no? Los llamamos agentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, cada uno de ellos somos los que integramos toda esta información. Somos los que integramos todo este proceso para que una vez que ya tenemos claro estos elementos que pueden componer nuestro concepto de comunicación educativa, podemos pasar también a entender estas dinámicas que existen dentro de este proceso. Pero considero importante justamente en este punto hacer un pequeño paréntesis para poder entender de una mejor manera estas dimensiones o estas dinámicas. Necesitamos saber quiénes son estas personas, quiénes son estos agentes, estas comunidades que intervienen en nuestro proceso educativo. Cuéntenme quiénes son, quiénes somos.
En Los este caso agentes. serían los docentes. Ok, docentes, bien. ¿Quién más? Alumnos. Bien, Alumnos. alumnos. ¿Quién más? La sociedad. La sociedad. Autoridades, Sí. padres de familia. Autoridades, padres de familia. Personal académico. Ok, esa es la parte docente, sí, el personal académico. Y ¿El alumno ya está? ya está el alumno. ¿Y todos los medios? Y nuestros medios de comunicación, qué hermoso, no hay que dejarlos de lado, estamos en comunicación educativa. Definitivamente los básicos son los que dijeron en un inicio, que son el docente o académicos, los alumnos o discentes definitivamente, las autoridades o personal administrativo de las instituciones, la sociedad y nuestra, ¿cuál es el otro que me dijeron? Se me escapó. Le dije sociedad, personal. Los medios de comunicación. Ese era el sexto. Me falta uno. ¿Qué dijeron ustedes? ¿Las autoridades? Pues lo que sea es el gobierno, ¿no? Las autoridades gubernamentales, aparte de ¿Los padres de familia? Los padres, esa. Ay, gracias, qué angustia. Se nos andaban yendo los padres de familia, compañeros. Es real, gracias, compañera. Tú muy bien. Todos nosotros que estamos aquí en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, definitivamente somos parte de esta comunicación humana. Es más, somos la comunicación humana, así de sencillo. Por ende, somos parte de la comunicación educativa, pero necesitamos hacer uso de las dimensiones de nuestra comunicación educativa, que son la dimensión didáctica, la dimensión institucional y la dimensión política. ¿Y por qué nos hicimos esta pausa? ¿Por qué creen ustedes que hicimos esta pausa? Para primero saber cuáles son los agentes que intervenimos para entender las dimensiones. ¿Qué piensan? Yo creo que son parte fundamental de precisamente de la comunicación, ¿no? Porque debe de haber una relación entre cada uno de estos agentes para que todo pueda fluir y funcionar como debe de ser, para que el alumno tenga en este caso un buen aprendizaje. Es muy correcto. Y entonces, si estamos enfocándonos en lo que la compañera nos está diciendo, ¿de qué creen ustedes que trata cada una de ellas? Si estamos hablando de una dimensión didáctica, ¿de qué se va a tratar una dimensión didáctica? ¿Qué piensan? Que se debe de tener una interacción entre todos, ¿no? Entre tanto alumnos, maestros e incluso los padres de familia y gobierno. Ok, alumno, maestro, padre de familia, gobierno. Ok, pero ¿qué es la didáctica? Son como las estrategias. Ah, son parte de la didáctica, son estrategias, sí. ¿Qué más tenemos en la didáctica? El papel del docente, Miss. El papel del docente, sí. La interacción. ¿Integración de quién? La interacción del alumno y docente. Ah, interacción, perdona. Ok, interacción entre alumno y docente. ¿Qué más? Los métodos de enseñanza. Los métodos de enseñanza. Ok, muy bien. Entonces, si hablamos y sumamos cada uno de los elementos que nos hicieron favor de compartir ahorita, es importante que tomemos en cuenta definitivamente este papel que tenemos nosotros dentro de la dimensión didáctica, perdónenme, este papel que tenemos nosotros en interacción con nuestros agentes de interacción directa, que son los alumnos. ¿Ok? Y entonces es donde nosotros vamos a poder generar este proceso de enseñanza para lograr el proceso de aprendizaje, porque al final del día la didáctica es el arte de enseñar. Entonces, definitivamente esta dimensión didáctica es la que nosotros llevamos a cabo en un entorno, en un contexto
áulico. Llamémosle a nuestra aula en cualquiera de sus diversas presentaciones que en la actualidad tenemos. Entonces, justamente hacia allá se dirige esta dimensión. ¿De acuerdísimo? Es justamente esta interacción o este mundo del proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en el contexto donde se pueda generar. Es que me voy mucho cuando lo explico en la parte del aula, pero ahora nuestra naturaleza es que ya nos lleva más allá de eso. ¿Por qué? Porque ahorita estamos a distancia y tenemos un aula virtual, pero también podemos en su momento, si es el caso, hacerlo en un parque, si es de ciencias naturales la clase, o si es en educación física, pues en la cancha, o ir a un museo, etcétera. Y entonces, esto es parte también de esta dimensión didáctica, porque en estos diferentes mundos, en estos diferentes contextos, se está logrando esta interacción y se están generando los conocimientos. ¿De acuerdísimo? Esto nos lleva definitivamente a que nosotros podamos, de una u otra manera, tomar en cuenta también la parte de la dimensión institucional. Ojo, la dimensión institucional la podemos ver desde diversas perspectivas. ¿Cuáles son estas diversas perspectivas? Depende de la parte institucional jerárquicamente de la cual nosotros nos estemos refiriendo. ¿A qué voy? Que puede existir, nos podemos ir desde lo pequeño, que es la escuela en sí misma. Después, ¿qué le sigue de la escuela? Bueno, la subdirección o secretaría a la que le corresponda. ¿Qué le sigue? Bueno, pues la SEP. ¿Qué le sigue? Pues el gobierno de la nación. ¿Ok? Que eso nos lleva a que perfilemos justamente esta dimensión acorde a la interacción que tenemos y la reglamentación que nosotros podemos tener en el ámbito, pues sí, tal cual, del perfil empresarial, institucional, esta normatividad, esta naturaleza que podemos llegar a tener. Y me voy a la parte del perfil porque pues no todas las escuelas son iguales. Habemos públicas, habemos privadas, habemos con tendencias religiosas, habemos con tendencias de educación especial, etcétera. ¿Ok? Entonces justamente aquí es donde se ve mezclado o se tiene que puntualizar esta dimensión institucional, donde nosotros podamos tener en cuenta también el perfil que debe de tener cada uno de los integrantes de la institución en cuanto a nuestro personal administrativo, en cuanto a las autoridades, a los docentes, al personal de apoyo si es que se necesita. Ejemplo, las educadoras tienen personal de apoyo. Los profesores de preparatoria o de licenciatura ya no tienen personal de apoyo para con sus grupos. ¿Me explico? Y entonces ahí es donde interviene justamente también esta dimensión institucional. Ahora, también hay que tomar en cuenta estas dimensiones en el aspecto cuando generamos nuestras planeaciones, por ejemplo. Ahí también a veces, dependiendo del formato, a veces nos pide dimensión didáctica, dimensión institucional, dimensión política, ¿ok? Y justo a estos detalles es a los que refiere cada una de estas dimensiones. ¿Sale, vale? Entonces, ahora bien, ¿cuál nos falta? Dijimos 3 dimensiones, ¿cuál nos falta? La política, ¿no? Es correctísimo. Nuestra dimensión política. Y la dimensión política definitivamente tiene absolutamente todo que ver con nuestra parte externa y gubernamental, normativa, toda nuestra parte legislativa. Voy a avanzar, aquí está. Toda nuestra parte legislativa o todo lo que nos liga a tomar decisiones desde lo micro, pero avalado, hasta lo enorme, macro, sustentado, que puede ser observado, dictaminado, auditado, etcétera.
¿ok? Aquí es donde nosotros debemos de tomar en cuenta tanto la parte de nuestras jerarquías como la parte de las diferentes dependencias a las que podemos acudir o que existen para que nosotros podamos tener información, si es el caso, o que nos puedan respaldar también, si es el caso. ¿Conocen? Y aquí me permito hacer este paréntesis. ¿Conocen por lo menos de nombre que les suene? ¿Qué legislaciones tenemos en el ámbito educativo, chicos? ¿Cómo se llaman? A ver. La Secretaría de Educación Pública, ¿no? La SEP. Ok, la Secretaría de Educación Pública es la institución de sí o sí que nos respalda. Y luego... La de base, la Constitución Política. Hágale, eso, definitivo. Artículo Pues, 3, si no, mis. ándele, pues si no, ¿cómo? Esa es la de base, definitivamente. Y de ahí nos seguimos como hilo de media, ¿no? Que, bueno, la Constitución, la Ley General de Educación, la Ley General de Profesionalización Docente. Ojo, en la Ley de Educación, ya lo van a ver obviamente en legislación educativa, pero la Ley General de Educación se divide en leyes estatales, porque definitivamente no son las mismas necesidades que tenemos en el Estado de México a las que tienen en Tamaulipas o a las que tienen en Mérida. No son las mismas necesidades. ¿Sí debe de tener la misma base? Sí, porque estamos en una nación homóloga, democrática, pero no tienen las mismas necesidades, son diferentes contextos particulares. Entonces ahí es donde se hacen algunas adecuaciones a sus leyes generales de educación y ya le pones el apellido de cada uno de los estados, ¿ok? Y de ahí nos seguimos, porque están los acuerdos, están las reglamentaciones, están también los reglamentos de cada una de las instituciones. Y definitivamente es toda esta parte de la dimensión política que definitivamente dentro de la comunicación está inmerso. ¿Por qué? Porque para que yo pueda llegar y decir algo, debo sustentar lo que estoy diciendo. ¿Ok? Tan fácil como ahora que estamos haciendo mucho uso de estos medios de comunicación, es muy delicado hacer uso de estos medios de comunicación con menores de edad. Y todo eso es parte de esta legislación también. Es parte de la legislación de la comunicación, parte de la legislación educativa, definitivamente, en suma, comunicación educativa. ¿Ok? Entonces, todo eso nos respalda a nosotros. Es, por ejemplo, digo, aquí hago la acotación. Hay muchas cosas de los medios de comunicación que, bueno, desconocemos, o bueno, normalmente desconocemos, y a mis alumnos de la licenciatura en comunicación, pues a veces les aporto algunos detalles y me dicen, Miss, no manches, ¿todo eso? Y yo, pues claro, pero tenemos que saberlo. O sea, simplemente, no nos vamos a aprender la ley, no somos abogados como tal, pero sí debemos de saber dónde encontramos esa información, cómo se llama el documento donde encontramos esa información, ¿para qué? Para que si lo necesitamos ya sea por situación informativa, por situación de planeación, si es el caso, o situación de que se necesite legalmente, ya sabemos dónde y que sepamos qué dice. Porque decíamos, la básica es la Constitución y en la Constitución básico tenemos derechos y tenemos obligaciones, ¿cierto? Entonces, ok, cumplimos con nuestros derechos, pero que no se pasen con nuestras obligaciones tampoco, ¿no? Que ahí es donde a veces se pasa a esta dimensión política. Ahí lo dejo como comentario. Pero bueno, así es como lo tenemos y encontramos estas dimensiones también dentro de esta comunicación. ¿A qué nos lleva todo esto? A que podamos entender que la parte comunicativa nos lleva a estas diferentes formas en las que nosotros podemos enseñar. ¿Cuáles son estas diferentes formas en las que nosotros podemos enseñar? Definitivamente tiene que ver acorde al contexto y a la necesidad de cada uno de nuestros alumnos o de cada una de las instituciones. Nosotros como maestros no enseñamos igual a alumnos de preescolar y no enseñamos igual a alumnos de preparatoria.
¿ok? En el caso de que seamos maestros por horas, por ejemplo. ¿Ok? Puede ser que estés en preescolar por la mañana y en la tarde en preparatoria. Puede ser, sin ningún problema. Pero no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo. Los alumnos no son los mismos. Y entonces sus necesidades tampoco son las mismas. Su madurez cognitiva no es la misma. Entonces justamente eso es a lo que nos lleva a esta forma de poder, comunicarnos y enseñarles a los alumnos, tomando en cuenta estas claves que, bueno, son generalidades. Ya sabemos que siempre vamos a encontrar muchas adecuaciones, pero yo les sugiero estos 7 puntos como claves para comunicar y para poder enseñar. ¿Ok? Primero, comunicándonos siendo escuetos, no receptivos. No repetitivos, perdón, no receptivos. Yo dije, ¿cómo que no receptivos? Sí, hay que ser receptivos. No repetitivos, disculpen mi lectura. Es decir, cuando estamos dando ejemplos en una clase, es correcto repetir el ejemplo o dar diferentes ejemplos, pero no estar dándole vueltas y vueltas y vueltas al asunto, porque aparte de que nos confundimos nosotros solitos, los alumnos quedan peor de confundidos que nosotros. Ahí es donde aplicamos la cantinfleada. Hay que evitar el cantinfleo, ¿ok? Después, tratar de ser concretos e ir al grano. El concepto es lo que es con el ejemplo. Por eso preguntamos, ¿hay dudas? Si dicen que no, es A, porque es mucha información y la estamos digiriendo. B, el alumno se te está durmiendo. C, si quedó claro. D, no le interesa. Espero quedarme con la C, de que sí le quedó claro. Porque las otras están un poco críticas para nuestro quehacer educativo. Pero al final del día sí es importante directito, lo que necesitamos y listo. Imagínense nosotros en la modalidad en la que estamos, sabatina, ¿cómo hacemos toda la información? Switch, dirigida. Porque obviamente hay mucha información de todas las asignaturas, entonces justamente aplicamos este punto número 2. 3. Al comunicarnos, no irnos para atrás, ¿ok? O sea, no estar, y entonces, digamos, dentro de 2 clases yo les digo, entonces la comunicación es el intercambio de información entre 2 o más personas y ustedes se van a quedar así de, ok, eso lo vimos en la primera clase, ¿por qué lo dice ahorita? O sea, no viene al caso. A eso nos referimos. O sea, no regresarnos si no es realmente necesario. No volver para atrás. Avanzar en esta comunicación, avanzar en este proceso de enseñanza también. ¿Para qué? Para que logremos los siguientes puntos. Buscar el tiempo y el espacio justo para poder comunicarnos. Es decir, si logramos en las clases abordar los temas, nos da tiempo de interactuar también con los alumnos, de conocer sus necesidades cognitivas y de conocer sus dudas. Pero si nada más les doy el tema, ahí se ven, ya terminé, nos vemos la siguiente clase. Está pesado, ¿no? Y necesitamos 5, abordar los asuntos por separado, uno detrás de otro. Es decir, pues cuando hay algunas situaciones particulares, pues sí, intentar abordarlas de la mejor manera, muy privado, muy respetuoso y solucionarlas rápido. 6, vigilar la comunicación silenciosa. ¿A qué vamos con la comunicación silenciosa? La comunicación no verbal, los gestos. Es bien fácil darnos cuenta cuando no entienden, porque hacen cara de what. Es correcto, hacen sus caras de what, de híjole, no le voy a preguntar, porque se ve como que mis compañeros sí entendieron, ¿no? Y no preguntamos, no basta. Y entonces ahí nosotros, obviamente los estamos viendo, nos damos cuenta y entonces damos otro ejemplo. Ya cuando vemos que relajan el rostro, ya le entendieron. Entonces ya, listo, le seguimos. O si no, hacemos la pregunta directa. De ejemplo, Remedios, ¿le entendiste? Y ya me dice, sí. Entonces dame un ejemplo. Y ya si me da un ejemplo y va bien dirigido, entonces ya le hicimos, si nos entendimos, lo que sigue. Así lo podemos hacer para que fluya esta comunicación y no, obviamente no le estamos balconeando, nada más le estamos pidiendo apoyo. ¿Sale, vale? Y no hablar en términos absolutos. Es decir, yo no puedo generalizar.
Cada uno de ustedes tiene un estilo de aprendizaje particular. Sí, los teóricos y todos nos dicen que todos somos kinestésicos. Homologando a los alumnos, todos somos kinestésicos. Sí, todos somos kinestésicos, eso que ni qué, pero hay unos kinestésicos visuales, kinestésicos auditivos, kinestésicos más kinestésicos o kinestésicos matemáticos, teóricos, prácticos, etcétera. Y entonces yo ya me quedé con kinestésico y los demás se amuelan. No, pues ¿cómo? Tampoco es justo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que se recomienda o se refiere hacia esta parte de la comunicación y las formas de enseñar. Es lo que se recomienda en una generalidad. Vamos a encontrar diferentes modelos y se dan a la curiosidad de investigar. Hay N cantidad de autores que nos pueden hablar de las mejores, y mucho más ahorita, nos pueden hablar de la mejor manera de cómo interactuar o cómo comunicarnos con los alumnos y más a través de las redes o de los medios de comunicación que estamos utilizando para que podamos lograr justamente el aprendizaje. Pero al final del día, el punto de todo esto es que logremos que el alumno signifique sus conocimientos. A mí no me sirve de nada saber que ahorita me digan sí. Y entonces cuando exponen clase, y entonces cuando hacen sus proyectos, y entonces cuando les toca demostrar que realmente aprendieron, no lo hacen. Ahí es donde nosotros vemos el verdadero resultado. No tanto en el examen escrito, No se crean que el examen escrito nos da todo lo que necesitamos. Es más en la parte práctica o teórica de un producto o de algún resultado individual. ¿Sale? ¿Vale? Ahí es donde vemos este reflejo. Ahora, los modelos comunicativos y la teoría del aprendizaje, vamos a encontrar muchos modelos de comunicación, muchos modelos sociopolíticos, de hecho, que nos ayudan a entender esta parte de las aportaciones que se han dado al ámbito educativo o a la comunicación educativa. El objetivo de estos modelos de comunicación aplicados a las teorías del aprendizaje es que se logre la educomunicación, es decir, que exista un respaldo teórico, metodológico, que existan diferentes modelos que nos puedan ayudar a sustentar cómo dentro de la sociedad han existido diferentes modelos de la globalización y diferentes procesos de la globalización también para que nosotros podamos decir que va a existir un funcionalismo, un estructuralismo, un marxismo, un comunismo, una teoría crítica, un Freire, un Piaget, un Habermas, etcétera. Que a lo mejor de ahorita los que les acabo de comentar, a algunos les suenan y a algunos no. ¿Por qué? Porque son parte justamente de estos modelos y estructuras de las diferentes necesidades de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje que tenemos. En la parte funcionalista podemos sumar al conductismo. ¿Por qué? Porque son los lugares o las funciones donde nosotros nos desarrollamos. Es decir, ¿qué hago yo? ¿Cuál es mi función en este momento? Ser el docente y el de ustedes ser los alumnos. ¿Ok? Entonces, esa es mi función. Y esta función nos lleva a tener determinadas conductas, determinadas acciones. Ahora, si hablamos de un estructuralismo, el estructuralismo va a tener una estructura social. También dentro de nuestra estructura social somos docentes, somos alumnos, somos una escuela, somos parte de este engranaje. Ayer en clase decíamos, actualmente el nivel de salud es uno de los, por supuestísimo, de los más importantes que ahorita está trabajando a todo lo que da. También la parte de, pues, no la económica, sino la de servicios básicos, también está trabajando como debe ser, pero el sistema educativo, ¿cómo andamos? No hemos parado. En esta pandemia y demás no hemos parado realmente. Hemos continuado de una u otra manera, pero hemos continuado. Entonces, justamente hacia allá refiere
esta información en cuanto a los modelos y estas teorías de aprendizaje que nos llevan a entender las diferentes construcciones sociales que vamos a tener en nuestro quehacer educativo o en nuestro haber educativo dentro de la comunicación. Al final del día es que nosotros logremos entender cómo hemos asimilado como individuos toda esta transformación y toda esta evolución humana dentro del ámbito educativo, ¿ok? Y que le podamos dar este énfasis importante a cada uno de nosotros, en cada uno de los modelos o momentos en donde nos encontremos, como emisores y como receptores dentro del ámbito educativo. Porque al final del día ustedes como estudiantes tienen un papel predominante, súper importante, y generan una participación, esperamos, en su mayoría activa para lograr con éxito su proceso. Y entonces nosotros como docentes les aportamos nuestro estilo, nuestro modelo, nuestra guía, herramientas, todo a través justamente de este proceso de comunicación educativa, que es completamente práctico. ¿Ok? Entonces, ya lo vamos a ir aterrizando, por supuesto, mucho más con lo que nos regalen con sus exposiciones y vamos a ver algunos ejemplos ya aplicados. ¿Sale, vale? ¿Dudas? Sé que la parte teórica a veces decimos todo eso, pero es parte de la comunicación educativa. Mande usted. Pregunta, ¿vamos a subir el archivo de sesión solamente por una persona por grupo? Sí, una persona por equipo. Por grupo. No, uno por equipo, equipo. Y otra, la verdad, nosotros solamente nos enfocamos bien en esta semana en cuanto a lo que está dentro de la exposición. Pensábamos que nada más solamente era el resumen y la información a que nosotros íbamos a hablar en la exposición. Nos confundimos, creímos que nada más era el resumen. No, está bien, solo el resumen. ¿Sí? En la asignación les dice que resumen, presentación de PowerPoint y actividades, ¿cierto? Ajá. Yo con que me entreguen el resumen, con eso es más que suficiente para mí, para que yo revise qué información tienen. Si la información es correcta, nada más van a tener ahí su ok. Si algo les falta, ahí a la persona que me entregó del equipo el resumen, le retroalimento, les digo, complementa con esta información y ya les adjunto algún link, video, texto, lo que sea necesario. Si nada más tienen su ok, es que la información está correcta. Ok, gracias, Miss. A ustedes. Y ya tienen, voy Angie, ya tienen ahí sus boquis, también, de la unidad 1 y unidad 2, para que no se les vayan a pasar. Yo tenía duda en ese. Ya les tenemos que subir, ¿verdad, Miss? Esos dos. Esta semana sí, esos dos sí. Pausa, Sandra, por favor. Angie, tu duda, Angie, por favor. Yo tengo duda respecto a las actividades. ¿Ni son 2 actividades para la exposición o solo es una? 2, una teórica y una práctica. Ok, gracias. A ti, Sandra, ¿qué duda tienes? Sí, es que bueno, yo traté de hacer mi Boki y ya le di en crear, pero cuando ya lo había terminado no sé cómo se hace la liga que usted dijo o cómo se guarda. Aparece un link un botoncito donde dice compartir. Ahí en compartir te permite copiar un URL y que es una dirección del HTTP // 2 puntos. Todo eso es lo que tú vas a copiar y me vas a compartir. O te aparece un signito que parece como un triangulito, donde son 3 puntitos y 2 rayitas, que parece como así. Y tiene 3 puntitos. Creo que sí. Y ahí le das clic y ahí te aparece compartir. Ahí te aparece el URL. Ya. Sí, porque no lo pude guardar y pues lo borré otra vez. Revisen, por favor, el video. El video que les compartí, ahí viene. Es que la que yo abrí viene diferente al video, Miss. O sea, viene, de hecho, hasta el color y todo ya cambió, es como color naranja. Entonces... Siempre ha sido naranja. ¿Sí?
Sí. Ah, bueno, siempre porque en se el abre. video viene diferente. Depende Entonces, del dispositivo donde lo abran. También, tal vez por eso en el video se ve diferente. ok. Pero las Gracias. herramientas son las mismas, corazón. ¿Va que va? Digan, 2 minutos de preguntas para que ya nos pasamos. ¿En qué apartado vamos a subir los boquis? O Ahí bueno, están. Ahí dice Boqui unidad 1, Boqui unidad 2. Ajá. Cada uno tiene su apartado. Ah, ok, gracias. A ti. El de Entonces lo que vamos a mensajes es tener el tema que que subir nos acaba de van a ser terminar. ¿no? Pausa. Me hablaron 2 al mismo tiempo. No les entendí. Fabricio Dense. primero. Que sí, gracias, que sí, el de la unidad 2 es el tema que ahorita nos acaba de dar. Es correcto. Lo de comunicación educativa. Ajá. El de la unidad 1 es comunicación. Unidad 2 es comunicación educativa. Ah, ok. Gracias, Miss. A ti, corazón. ¿Y esos archivos los subió Miss? No. Sí, están ahí en la plataforma. Todo está en la plataforma. Entonces ahorita, bueno, las actividades entonces que tenemos es entregar los 2 boquis y nuestro apunte o resumen de la unidad 2, ¿verdad? Del el esquema de la unidad 2, que ahí viene también en la actividad. Es el cuadro que viene aquí es como un cuadro. Sí, es como un círculo, ¿no? El de definiciones, ¿no? Ujú. Sí, descriptivo se llama. Entonces lo vamos a copiar en la libreta, este cuadro, para poder llenarla. Es correcto. Correcto. Gracias. A ti. Pasen bonita semana, les agradezco su atención. Cuídense mucho, les mando un abrazo virtual y nos encontramos el próximo sábado. ¿Sale, vale? Gracias. Sí, muchas Gracias a Miss. ustedes. Bonita Bye, tarde. bye. Bye. Bye.